Este es un método muy sencillo, ¿verdad? Muy práctico, muy fácil de trabajar. Es un método muy sencillo, muy práctico de poder trabajar y se basa en la premisa de que los incrementos anuales en las ventas crecen en función, vean ustedes, crecen en función de los promedios de crecimiento de una serie de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a crear? ¿O qué es lo que vamos a hacer en este método de línea recta o método aritmético o método de incremento absoluto? Les puse todos estos nombres porque en diferentes libros o diferentes textos lo van a encontrar con diferente nombre, pero al final de cuentas es el mismo método. Lo que vamos a hacer es encontrar algunos promedios que nos sirvan para poder establecer un crecimiento, ¿verdad? Un, un factor de acumulación, un factor o una cantidad específica que podamos agregar a las ventas de la serie de tiempo que nosotros tenemos en nuestras manos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer ahorita. Es un método muy sencillo de poder trabajar. Entonces, si me permiten un momento, les voy a presentar otra ventana. Solo permítanme un momento. Ok. Ayer yo les envié un mensaje con un par de archivos que necesitaba que ustedes tuvieran a la mano para poder trabajar esta mañana. Si no vieron los mensajes, por favor, estén atentos a, a la plataforma. Yo todos los viernes, de ahora en adelante, de aquí hasta el final del curso, hasta el final de nuestras clases, todos los viernes, o incluso podría ser jueves en algunas ocasiones, yo les voy a estar mandando un mensaje con el material que vamos a utilizar, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan ya a la mano, lo tengan impreso y no tengamos que perder tiempo en que ustedes puedan descargar el material, enviarles el material a última hora y que lo puedan imprimir. Entonces, todos los jueves o viernes de cada semana van a recibir ustedes un mensaje. Adjunto irán uno o dos archivos que ustedes deben de imprimir o deben de tener ya a la mano para poder trabajar todos los sábados. Así es que tomen en cuenta eso, por favor. Les decía, vamos a empezar a trabajar con estos supuestos, ¿verdad? Con este supuesto que tenemos acá, el cual dice de la siguiente manera. Con estos ejemplos que tenemos acá, vamos a trabajar todos los métodos, ¿verdad? Entonces, el planteamiento dice de la siguiente manera. La empresa Corporación de Occidente Sociedad Anónima se encuentra en su proceso de planificación de utilidades, es decir, en su proceso de elaboración del presupuesto, para lo cual debe empezar realizando su plan de ventas para el periodo 2023, es decir, el otro año. Por tal motivo, le proporciona a usted los siguientes datos para elaborar el pronóstico respectivo para dicho periodo y en base a ello tomar la decisión de aprobar el plan de ventas, ¿verdad? Entonces, vean ustedes eh, qué es lo que podemos inferir nosotros de este planteamiento o de estos datos que nos están presentando. Lo que nosotros podemos inferir de este planteamiento es que Corporación de Occidente, se llama la empresa, veamos, sí, Corporación de Occidente S.A., elabora tres productos, el producto A, el producto B y el producto C.
Y estas son sus ventas a partir del año 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sus ventas del producto A, ventas en unidades, no en quetzales. Eso es importante que lo destaquemos, ¿verdad? Son ventas en unidades, no ventas en quetzales. Estas son sus ventas del producto A, estas son sus ventas del producto B y estas son sus ventas del producto C en cada uno de estos años. Lo que tenemos que hacer, de acuerdo a lo que dice el planteamiento, es que debemos pronosticar el año 2023. ¿Cuál sería el pronóstico para el año 2023 tomando en cuenta esta serie de datos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se nos pide? Lo que debemos de elaborar es el pronóstico utilizando el método aritmético o incremento absoluto, el método de la Y calculada, el método de semipromedios de años pares, de años impares, mínimos cuadrados. Lo vamos a hacer a través de una fórmula y también los mínimos cuadrados lo vamos a trabajar también a través de una ecuación simultánea de primer grado con dos incógnitas. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es esto, ¿verdad? Comenzar a trabajar con cada uno de estos métodos. Vamos a utilizar, y de una vez se los comento para que ustedes vayan tomando nota, todos los métodos los voy a trabajar o los vamos a trabajar ustedes y yo con el producto A. Todos estos 6 métodos los vamos a trabajar con el producto A para que vayamos viendo algunas diferencias que se pueden dar en los resultados utilizando cada uno de estos métodos. El producto B y el producto C les van a quedar a ustedes de tarea. Les van a quedar de tarea para poder presentarla antes del examen. Así practican antes del examen. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor. Hoy vamos a trabajar con el producto A y de tarea les va a quedar el producto B y el producto C. Espero que podamos trabajar con todos los métodos. Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Hay alguna duda antes de poder trabajar? Les compartí a ustedes también los formatos, ¿verdad? Los formatos para poder trabajar con cada uno de los métodos. Entonces, vamos a trabajar ahorita con el producto A. Ok. Muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Lick. Sí. Vamos a empezar a trabajar ahorita con el pronóstico de ventas utilizando el método indirecto, ¿verdad? Vamos a trabajar con el producto A, con las cantidades del producto A y vamos a utilizar los formatos que les compartí. En este momento yo no puedo ver si ustedes levantan la mano o si escriben en el chat, así es que les sugiero que si tienen alguna duda o si tienen algún comentario, abran su micrófono y lo hagan directamente. Si me mandan mensaje o si levantan la mano, yo no puedo ver, entonces no sé si tienen alguna duda. Muy bien. Comenzamos. En primera instancia, lo que tenemos que hacer, se recordarán ustedes, pues les voy a mostrar la pantalla acá. ¿Se recuerdan? Lo primero que vamos a hacer, lo primero que dice el, el método es que vamos a encontrar un incremento, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es encontrar un incremento, ¿verdad? Que nos sirva para determinar el crecimiento, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer encontrando promedios de crecimiento, ¿verdad? Entonces, esta es la metodología. ¿Cómo vamos a encontrar ese promedio? Primero vamos a utilizar como base una serie del tiempo. Entonces, esto está planteado, si ustedes se dan cuenta, de manera
inversa. ¿Cómo comenzamos? ¿Cuál va a ser nuestra base? Una serie de tiempo. Con la serie de tiempo nosotros creamos un promedio. Con el promedio sabemos cuánto debemos de aumentar o cuánto debemos de crecer. Y ese crecimiento se traduce en los incrementos. Un método muy sencillo, muy fácil de poder trabajar, como van a ver ustedes en este momento. Ok. Vamos a crear entonces la serie de tiempo. Vean ustedes. Estos son los datos que nosotros debemos de utilizar para poder crear nuestro pronóstico de ventas. Les voy a dar unos minutillos en los que ustedes empiezan a llenar em, sus formatos, ¿verdad? ¿Qué vamos a tomar como base? Vamos a tomar como base las cantidades de el producto A todos los años, a partir del año 2015 hasta el año 22. Muy bien. ¿Podemos seguir? Un momento, Lick. Ok. Si tienen alguna duda, entonces me van preguntando. Ok, pasemos al siguiente procedimiento. ¿Qué hacemos luego de crear nuestra serie de datos? Luego de crear nuestra serie de datos, vamos a establecer el promedio, ¿verdad? ¿Cómo establecemos ese promedio? Para poder establecer ese promedio vamos a sacar diferencias. Diferencias tanto en unidades como diferencias en tiempo. Comencemos determinando la diferencia en unidades. Y ustedes notan que vamos a tomar como referencia las cantidades tanto del primer año, que son los 50,000, como del último año, que es el año 2022, que son los 70,000, ¿verdad? Entonces, sacamos diferencia del último año menos el primer año de la serie de datos que nosotros tenemos. La diferencia en tiempo es entonces de 20,000 unidades. Tenemos 70,000 unidades en el 2022, tenemos 50,000 unidades en el 2015, la diferencia es 20. Ya sacamos diferencia en unidades, determinemos ahora la diferencia en tiempos, ¿verdad? El primer año es el año 2022 y el segundo año es el año 2015. Hacemos una simple resta y tenemos entonces una diferencia de 7 periodos. ¿Podemos seguir trabajando? Lick, perdone, ¿Sí? ¿eso se va a hacer con todos los años? Eso se va a hacer con todos los años. ¿Cómo así? Es O decir, con todos determinar los la productos. diferencia no, estamos trabajando el producto A, ¿verdad? Ajá, exacto, así es. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, del 2015 al 2022 y luego del 2016 al No, 2022, no, no. no, 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 no. Solamente con el año inicial y con el año final, solamente. Ah, muy bien, gracias, Lick. Ok. Bueno, el siguiente paso es que vamos a determinar ese incremento absoluto, es decir, vamos a determinar ese promedio que nos permita conocer cuál es el crecimiento. ¿Cómo hacemos o cómo determinamos ese incremento absoluto? Ese incremento absoluto lo determinamos muy fácil, dividiendo la diferencia en unidades entre la diferencia en tiempo. Es decir, dividir los 20,000 entre
la diferencia en tiempo, que son 7, y entonces encontramos nuestro incremento absoluto o nuestro factor de acumulación, que de aquí en adelante le vamos a llamar factor de acumulación. En este caso, el factor de acumulación es de 2857.143. En este caso yo tengo 14.3, solamente tengo 3 decimales. Ustedes pueden utilizar más decimales. Entre más decimales utilicemos, más, más exacto va a ser el resultado final. Y de una vez les aclaro, por favor, y de una vez tomen nota de esto. Por favor, tomen nota de esto. Ahorita estamos trabajando con decimales, pero el resultado final no tiene que llevar decimales. ¿Por qué no tiene que llevar decimales? No tiene que llevar decimales porque estamos trabajando en unidades. Entonces no puedo decir 2857.14 de unidad. Una unidad es una unidad completa, ¿verdad? Entonces, en estos resultados que estamos trabajando ahorita, estamos utilizando decimales, pero el resultado final, la respuesta final, no tiene que llevar decimales. Ahí vamos a tener que aproximar, ¿verdad? La regla para aproximación, ustedes ya la conocen. Si los decimales están entre 0 y 0.49999, se queda en la unidad eh, en que se encuentra, es decir, en este caso serían 2857. Pero Lick, si el disculpe. punto decimal es de 0.5 en adelante, se aproxima a la unidad siguiente, 8. ¿Sí? Lick, disculpe, entonces vamos a aproximar hasta el tercero en estos casos, dijera. O sea, Sí, ya para, por ejemplo, para el examen y todo eso, hasta el tercero. sí, efectivamente, van a aproximar hasta el resultado final. Hasta el último número que les salga, hasta ahí van a aproximar. Ahorita no. Vamos a ver. Tercer paso. ¿Cuáles son las ventas esperadas entonces para el año 2022? En este caso, para el 2023 sería. Acá, 2023. Solo corrijan ahí su formato, por favor, si es que no lo tienen. Serían ventas para el año 2023. El factor de acumulación, las ventas del año 2022 son 70,000, más el factor de acumulación son 2,857. Las ventas esperadas para el año 2023, aquí, debo de corregir yo este año. Las ventas esperadas para el año 2023 entonces serían de 72,857 quetzales, ¿verdad? Y vean ustedes que este número de acá, este factor de acumulación, aunque utilizamos un método muy sencillo, ¿verdad? Es un método que nos sirve para determinar una cantidad que se debe de incrementar, no elegida al azar. Es decir, estos 2,857 no nos los inventamos. Salió de poder realizar algunas operaciones matemáticas, ¿verdad? Entonces, aunque el método sea muy sencillo, esta cantidad de acá que debemos de incrementar es una cantidad determinada por operaciones matemáticas. Nuestro pronóstico entonces para el año 2023 es de 72,857. Veamos la comprobación, es decir, podemos crear una comprobación, ¿verdad? De la siguiente manera, comenzando con el año 2015. El año 2015, la base serían 50,000 unidades. El año 2016, a esas 50,000 unidades, perdón, le sumamos 2,857 unidades, que es el factor de acumulación, este que tenemos acá, ¿verdad?
No importa, en la comprobación no importa que nos dé el número que está en la serie original, eso no importa. Y cada año vamos sumando ese factor de acumulación, ese mismo factor de acumulación, ¿verdad? Es decir, para el año 2017 tomamos los 52,857 y le sumamos 2,857, el resultado es 55,714. Y a eso le sumamos otra vez 2,857 hasta llegar al año 2023. Y vean ustedes, en el año 2023 tenemos el resultado de 72,857. Este resultado es igual a este otro que tenemos acá, ¿verdad? También es una manera muy sencilla de poder comprobar si efectivamente nuestros cálculos están bien realizados. Con esto, igual podemos crear, vean ustedes, una gráfica y vean ustedes que en la gráfica lo que tenemos es una tendencia, ¿verdad? Comenzando desde los 50,000, el año 2015, el año 2016, 52,857, el 17, 55,714, el 18, 58,521 y así sucesivamente. Vean ustedes que se mantiene esta tendencia, por eso se llama análisis de tendencias, todos estos métodos estadísticos que nosotros estamos viendo. Ok, ¿hay alguna duda con este método? ¿Ninguna duda? Muy bien. Lick, disculpe, en este, perdón, que no podía, en esta comprobación dijo usted que no importaba que no nos saliera cabal la cantidad, ¿verdad? Porque a la hora de hacerlo me sale 69,999. 69,000. 999 a la hora. Ah, pero usted utilizó entonces todos los decimales en el factor de acumulación. Porque a la hora de hacerlo así manual, entonces me sale 69,999. 69,000 Ajá, en el año 2023. en el año Lick, a lo que se refiere el 2022. compañero Ajá. es de que donde están los 70,000 dan Ah, ya, 69,999. ya. Sí, efectivamente. Aquí, porque Excel está utilizando todos los decimales, por eso salió exacto. Sin embargo, por utilizar las cantidades ya aproximadas, les puede variar. Vean ustedes la característica y qué bueno que salió este tema. Estamos trabajando presupuestos y por eso se llama presupuesto, ¿verdad? Es un supuesto nada más. Aquí no hay necesidad de que nos quede exacto, que nos cuadre hasta el último centavo, porque simplemente es presupuesto. No estamos trabajando auditoría, no estamos trabajando contabilidad. Entonces, ¿nos puede dar variaciones? Sí, sí nos puede dar variaciones porque algunos van a utilizar 4 decimales, algunos van a utilizar 6 decimales, algunos van a utilizar 2 decimales y algunos simplemente no van a utilizar decimales. Entonces, ¿van a haber variaciones? Sí. ¿Nos puede variar? Sí. Nos pueden variar 2 quetzales, 3, o perdón, en este caso 2 unidades, 3 unidades, 5 unidades, 10 unidades. Está bien, no hay ningún problema. Nos va a variar, ¿verdad? No hay ningún problema con que nos varíe. ¿Por qué? Porque simplemente estamos trabajando presupuestos. ¿Estamos en ese entendido? Sí, Lick. Ok. Ahora, si la diferencia
es 100 unidades o 2.000 unidades, 3.000 unidades, 5.000 unidades, entonces ahí sí definitivamente que hay un error, ¿verdad? Hay un problema al estar eh, trabajando y no se realizaron los cálculos correctos. Entonces, ¿les puede variar? Sí, por poco, es decir, 1, 2, 3, 4, incluso hasta 5, pero más de eso considero que no les puede variar por cuestión de decimales. Ok, sigamos con el siguiente método. Es bueno, eh, esto fue lo que hicimos hace un momento. Calculamos los incrementos tanto en unidades y en tiempo. Luego sacamos un promedio, ¿se recuerdan? Dividimos la diferencia entre unidades y tiempos. Ahí creamos ese promedio. Ese promedio nos dio un factor de acumulación y ese factor de acumulación, pues, es el que incrementamos nosotros, ¿verdad? Al último año. Y así fue como determinamos nuestro factor de acumulación y nuestro pronóstico para el 2023. Ok, método de la Y calculada. Es otro método sencillo, práctico, en que nosotros vamos a desarrollar esta fórmula. Por eso se llama Y calculada, porque lo que tenemos que despejar es esta fórmula. Si ustedes quieren, anótenla de una vez. Se las voy a poner más grande en la pantalla para que ustedes la puedan ver. Se llama Y calculada porque hay que despejar esta fórmula. Y esta fórmula es la que vamos a utilizar de aquí en adelante también con los demás métodos. La Y calculada es igual a más B por X. De ahí vamos a ver, vamos a encontrar también el significado de esta simbología. Lo que quiero es que ustedes tengan esta fórmula. Muy bien. Se necesita despejar esta fórmula o desarrollar esta fórmula. ¿Qué significa la A? La A significa las ventas del primer año de la tendencia. Eso es lo que significa la A. Las ventas del primer año de la tendencia. ¿Qué significa la B? La B significa el factor de acumulación, entonces también tenemos que encontrar un factor de acumulación. La X significa el año que nosotros debemos de pronosticar. Entonces aquí encontramos nuestras tres variables para poder despejar esta fórmula de la Y calculada. La A, las ventas del primer año de la tendencia. Es importante esto, del primer año. La B significa el factor de acumulación que vamos a encontrar. Y la X significa el año que debemos de pronosticar. Muy bien. Hagámoslo entonces con los mismos datos de con los mismos datos del producto A. Ok. El primer año. Y aquí vamos a agregar una nueva columna que es la variable X. ¿Se recuerdan cuál es la variable X? La variable X es el año a pronosticar, que este es el dato que nos falta, porque A y B ya aprendimos en el método anterior a cómo determinarlo. Entonces, lo único que necesitamos es la X. Vale. Y eso nos lo va a proveer esta columna.
tenemos entonces el año 1, el año 2, el año 3, 4, 5, 6. El último año es el año 7 y el año que nos tocaría pronosticar entonces es el año 8, ¿verdad? Que es la variable X. Noten ustedes que el año 2015 se llama año base y el año base comienza con el número 0. Esto para que lo tengan en cuenta. El año base comienza con el número 0 y no comienza con el número 1. Esto es fundamental para poder determinar correctamente nuestro resultado. Esto ya lo aprendimos a hacer en el método anterior, sacar las diferencias en tiempo y en unidades. Diferencia en tiempo y unidad para determinar nuestro factor de acumulación. Y vean acá, ya no estoy utilizando 3 decimales, sino ya estoy utilizando 4 decimales. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ¿verdad? Rico, una pregunta. ¿Sí? En el método anterior y en este, o sea, siempre nos vamos a basar en 3 decimales. O sea, en el primero siempre 3 y en este siempre 4. ¿O puede haber? No. Por eso les decía, ustedes pueden utilizar todos los decimales que consideren necesarios, ¿verdad? Yo les recomendaría a ustedes utilizar 7 decimales, ¿verdad? Les recomendaría, pero si ustedes consideran que con 3 o con 4 es suficiente, lo pueden hacer. El criterio lo van a tomar ustedes, ¿verdad? Yo les recomendaría utilizar 7 decimales. Con 7 decimales ya tenemos un grado de exactitud un poco más certero, un poco más fiable. Sin embargo, pueden utilizar 2, 3, 4, ¿verdad? 5, 6, los que les permitan. Excel lo que me está permitiendo ahorita es utilizar hasta 14 decimales, por eso el resultado, como vieron ustedes anteriormente, fue casi exacto, ¿verdad? En la comprobación, pero entre 6 y 7 decimales tenemos un resultado más certero. Ok, tenemos estas cantidades que ya pudimos determinar que es el factor de acumulación. Entonces, ahora despejemos la fórmula de la Y calculada. ¿Cómo despejamos la fórmula de la Y calculada? La fórmula de la Y calculada la determinamos de la siguiente manera. Sustituyendo valores con los valores que ya conocemos, ¿verdad? La variable A, ¿se recuerdan ustedes? Es las ventas del año base. ¿Cuáles son las ventas del año base? Las ventas del año base son las ventas del año 2015, el primer año de toda la serie de datos. En este caso, 50,000. Acá tenemos los 50,000. Luego, dice que debemos de sumar el factor de acumulación. ¿Cuál es el factor de acumulación? Este de acá, perdón, 2,857. Y vean ustedes que acá ya tengo, vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 11 decimales tengo yo acá, ¿verdad? Por eso les decía, entre más decimales, más exacto nos va a quedar nuestro resultado. Entonces, la variable B es esto, 2,857.1428, 57,14,286. Este es mi factor de acumulación. Y, por último, sustituyendo valores, la X es el año que se debe de pronosticar, que en este caso es el número 8. ¿Por qué 8? ¿Se recuerdan los datos de esta columna? La variable X, el año a pronosticar, el año 2022 es el año 7, ¿verdad? De toda la serie.
¿qué año nos corresponde pronosticar? El año 2023. Entonces sería el año 8 el que vamos a pronosticar. Hacemos nuestras operaciones, ¿verdad? Y acá importante, ¿verdad? Debemos de seguir la jerarquía de las operaciones. ¿Se recuerdan ustedes la jerarquía de las operaciones? Primero se realizan potencias y radicales, después multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de realizar este cálculo? La forma correcta de realizar este cálculo es multiplicar B por X y por último sumarle A. Es decir, al resultado de B por X le sumamos A. Por eso es que aquí realizamos 2.857 por 8 es igual a 22.857.1428 y todo lo demás. Y luego, por último, le sumamos los 50,000 y en este último resultado, sí, efectivamente ya es donde aproximamos en este resultado. ¿Por qué en este resultado? Porque este resultado lo que nos está indicando es que la respuesta, el pronóstico, es de 72,857 unidades, ¿verdad? Aquí está expresando unidades porque estamos tomando como base o nuestra serie de datos son unidades, no son quetzales, por eso lo aclaré al inicio. Si fueran quetzales, entonces estuviéramos utilizando 2 decimales. Ok, ¿vamos bien hasta acá? ¿Cómo realizamos la comprobación? Aquí la comprobación sí es un poquito más elaborada. Solo se las voy a explicar para que ustedes luego la puedan trabajar en su casa, ¿verdad? Para el primer año, el año base, no hay ningún cálculo. En este caso, al momento de realizar esta fórmula de la Y calculada, nos quedaría para el primer año, para el año 2015, nos quedaría 50,000, que es el año base, más el factor de acumulación, que son 2,857, por la X, que en este caso son 0, o es 0 para el año 2015, nuestra operación sería 2,857 por 0 igual a 0. Cualquier cantidad multiplicada por 0 es igual a 0. Más 50,000, el resultado es 50,000. Sustituyendo para el año 2015, ¿verdad? Perdón, 2016, sustituyendo, lo único que vamos a hacer en la comprobación es sustituir en esta fórmula la X, es decir, el año que debemos de pronosticar. ¿Dónde vamos a encontrar este año? Este año lo vamos a encontrar, o esta variable X la vamos a encontrar acá, ¿verdad? Para cada año vamos a utilizar estos números de acá. Estos numeritos que tenemos en esta columna, ¿verdad? Y nos van a dar, o nos va a dar nuestros resultados. La comprobación sería similar. Aquí es 2023. Y tendríamos ahí entonces ya nuestra comprobación. A cada año le tendríamos que realizar la fórmula de la Y calculada. Muy bien. ¿Alguna duda antes de pasar al siguiente método? Ven ustedes que estos dos primeros métodos son muy sencillos de poder trabajar. ¿No hay dudas? Elic, ¿Sí? ¿será que puedes regresar a la tabla en donde estaba haciendo la comprobación? Acá está. Esta es la tabla de la comprobación. Una pregunta, por ejemplo, ahí en el año 2019, sumando los 2,857 daba 61,428.
Entonces, ahí le sumó +1 usted, ¿verdad? No le sumé +1. Lo que pasa es que ya lo había explicado en el método anterior. Lo que pasa es que acá estoy utilizando yo los decimales. Si no hubiese utilizado los decimales, no hubiese esa diferencia de esa unidad, ¿verdad? Pero que tengan ustedes una diferencia de una unidad, no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Pueden haber variaciones? Sí, pueden haber variaciones. ¿Por qué? Por los decimales o la cantidad de decimales que estoy utilizando. Yo aquí en este caso les explicaba, estoy utilizando 11 decimales. Utilizar estos 11 decimales hace que el resultado sea más exacto, más preciso. Pero si ustedes están utilizando menos decimales, entonces ahí es donde surgen esas variaciones. No hay ningún problema porque estamos trabajando presupuestos, ¿verdad? Si estuviéramos trabajando contabilidad, auditoría, entonces ahí sería otra situación. Sí, porque, por ejemplo, bueno, donde yo laboraba se hacía presupuesto, ¿verdad? Entonces, en algunos casos se dividía el total. Entonces, a veces, como dice usted, el presupuesto no tiene que ser exacto, ¿va? Ujú. Entonces, cuando se dividía, por ejemplo, dentro de 12, a veces no cuadraba, entonces se le sumaba a un mes, por ejemplo, 1 para que al final cuadrara. Sí, efectivamente. Ajá, ajá. ¿No? Y en algunas ocasiones, cuando empecemos a trabajar con las otras cédulas presupuestarias, ustedes van a notar que efectivamente, para que nos cuadre, vamos a tener que sumarle 1 o sumarle 2, independientemente de dónde o en qué unidad de tiempo se la sumemos. Puede ser en este caso en el 2019 o en el 2020 o hasta en el final del 2023, ¿verdad? Entonces eso ya queda a criterio de quien esté elaborando los presupuestos. Ah, de acuerdo, gracias. Muy bien. Bueno, ¿qué método vamos a trabajar ahora? Vamos a trabajar el método de semipromedios. ¿Por qué se llama semipromedios? Vean ustedes las características de este método. Lo primero que vamos a hacer es dividir la serie en dos partes. Por eso es que se llama semipromedios, ¿verdad? Porque vamos a tener dos promedios. Vamos a dividir la serie en dos partes de igual valor, ¿verdad? ¿Para obtener qué? Para obtener el promedio de cada parte. Por eso es que se llama semipromedios. Estos promedios servirán para pronosticar cada uno de estos dos promedios. Los semipromedios se pueden calcular en periodos pares y también en periodos impares. ¿Por qué existen dos métodos? Existen dos métodos porque en algunas ocasiones vamos a tener una serie de datos que son pares y en algunas otras ocasiones vamos a tener una serie de datos que sea impar. Es decir, no tenemos datos de años, de una cantidad de años pares, sino vamos a tener una serie de datos de años impares. Y a esto no me refiero que los años sean impares, sino sumando la cantidad de datos, los datos nos da un número impar. Eso es lo que vamos a aprender a hacer ahorita. Determinar el pronóstico a través del método de semipromedios. En primer lugar, lo vamos a hacer con un número par y luego lo vamos a hacer con un número impar. Entonces, comencemos, por favor. Y vamos a ver, permítanme. Necesito que se mire. Acá está. Estamos trabajando con esta serie de datos, pero vean ustedes cuántos datos tenemos acá. Aquí tenemos un dato, ¿verdad? Voy a colocar con otro color.
Tenemos luego otro dato. Aquí tenemos otro dato. Ya llevamos 3 datos. Aquí ya llevamos 4 datos. Aquí ya llevamos, en este caso, 5 datos. Seis datos. 7 datos. Y 8 datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué serie tenemos acá? Tenemos una serie de datos pares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos 8 datos con los cuales poder trabajar. Y quiero aclarar lo siguiente, por favor. Cuando me refiero a que tenemos una serie de datos pares, no es porque el último dato sea el año 2022, que es un año par, ¿verdad? Tomen en cuenta eso, por favor. Cuando hablo de una serie de datos pares, no es porque el último año sea un año par. No se refiere a eso. Se refiere a la cantidad de datos que nosotros vamos a utilizar en nuestra serie. ¿Estamos claros con eso, jóvenes? Sí, licenciada. ¿Sí? Ok. Bueno, para el siguiente método, de una vez lo voy a aclarar. Para el siguiente método dice, calcular el pronóstico en el método de semipromedios, pero para años impares, ¿verdad? Y utilice, dice, como año base el año 2016. ¿Cuál va a ser nuestro año base entonces? Nuestro año base va a ser el 2016. ¿Eso qué significa? Eso significa que para el otro método, aquí vamos a comenzar, ¿verdad? Y vean ustedes, entonces vamos a tener una serie de datos impares, ¿verdad? Porque la cantidad de datos que tenemos son 7, es entonces una serie de datos impar. Los resultados definitivamente pueden variar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a hacer promedios con diferente cantidad de datos. Entonces, para años impares, vamos a tomar como base el año 2016. Para años pares, vamos a comenzar desde el año 2015. Esto solo es a manera de ejemplo. Bueno, comencemos a trabajar entonces con el método de semipromedios para una serie de datos par. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para esto ya vamos a utilizar, vean ustedes, vamos a utilizar entonces una tablita con diferentes datos o con otras columnas que no habíamos utilizado anteriormente. Entonces aquí tenemos nuestra serie de datos desde el año 2015 hasta el año 2023, partiendo de 50,000, 53,000, 52,400, 56,000 y así sucesivamente hasta el año 2022. Vamos a borrar esto todavía. Vamos a dejarlo pendiente para poder determinar entonces nuestras cantidades. Entonces, quiero que vean lo siguiente, por favor. ¿Qué es lo que dice que tenemos que hacer primero? Tenemos que dividir la serie en 2 partes, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer ahorita, entonces. Dividir la serie en 2 partes. Entonces, ¿cómo dividimos esa serie en 2 partes? Aquí está.
Vean, dos partes iguales. Entonces, aquí tenemos, en este caso tenemos 4 datos y aquí también tenemos 4 datos. Como es una serie par, no hay ningún inconveniente con dividir exactamente la cantidad de, de datos para crear nuestra o nuestros promedios. No hay ningún problema, ¿verdad? La mitad de 8, 4. 4 en la primera serie, 4 en la segunda, ¿verdad? Luego dice, obtenemos un promedio de cada parte. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a obtener el promedio de cada parte. Sumamos todo esto y le sacamos un promedio. Sumamos todo y lo dividimos dentro de 4. Igual acá, te voy a sumar decimales, aunque acá no hay decimales, sale completo. Y quiero que noten lo siguiente, por favor, porque esto es determinante, ¿verdad? Esto es determinante para que les salga bien el resultado. ¿Dónde vamos a ubicar los promedios? Porque yo lo pude haber colocado acá o haber colocado en este otro rectángulo o en este otro rectángulo. Sin embargo, hay que ubicar los promedios en la ubicación correcta. Si no, no nos va a salir nuestro resultado. Vean, ¿por qué lo coloqué acá? ¿Por qué el primer promedio lo coloqué en esta parte? Acá, en esta celdita. Bueno, cuando hayamos sacado el promedio, lo primero que tenemos que hacer es determinar otra vez cuál es la mitad de esta serie. Aquí tenemos 4 datos. La mitad de 4 es 2. Entonces, tenemos que colocar el semipromedio o el primer semipromedio, lo tenemos que colocar ya sea en la mitad o después de la mitad. En este caso, como no tenemos una mitad exacta, por llamarlo de alguna manera, lo colocamos inmediatamente después de la mitad. Después de la mitad es en el año 2017. Si tuviésemos 5 datos acá, sí pudiésemos encontrar una mitad exacta, es decir, 2 cantidades que nos queden arriba y 2 cantidades que nos queden abajo. Si hubiésemos utilizado una serie de 10 datos, la mitad es 5, 5. Y en esos 5, 5 podemos encontrar que la mitad exacta para poder colocarlo es 3, porque nos quedan 2 arriba y 2 abajo. En este caso son 4. Entonces, encontramos esta mitad y lo colocamos inmediatamente después de la mitad. Lo mismo para la segunda serie. Para la segunda serie, la sumamos, le sacamos el promedio, buscamos la mitad de la serie y lo colocamos después de la mitad de la serie, ¿verdad? Entonces, por eso es que están ubicadas en estos rectángulos de su formato. No es porque yo los haya colocado ahí al azar, ¿verdad? O no es porque a mí se me haya dado la gana de colocarlos ahí, sino que tengo que ubicarles una posición correcta. Y la posición correcta es esta, siempre buscando la mitad, ¿verdad? Siempre buscando la mitad de la serie. Ahora, ¿qué pasa con estos datos? Lo que pasa con estos datos es lo siguiente, vean ustedes. Tenemos acá una variable x sub 1 y una variable x sub 2.
Y esto nos va a servir para determinar el año o el periodo a pronosticar. Para X sub 1, noten ustedes lo siguiente. El semipromedio de 53.075 se convierte entonces en el año base. Es decir, el año 2017 se convierte en el año base. ¿Verdad? Y el periodo lo comenzamos a trabajar desde el periodo 0. Este es el periodo a pronosticar. Ahora, ¿qué pasa con la variable X sub 2? Vean, el año base es el año 2021, porque ahí ubicamos el segundo semipromedio. Y este año 2021 se convierte en el año base para el segundo semipromedio, ¿verdad? El segundo semipromedio. ¿Qué significa eso entonces? Significa que para pronosticar el año 2023, en la variable o en el primer semipromedio, el periodo que vamos a pronosticar es el periodo 6, y para realizar la comprobación de que si los datos están correctos, el periodo o el segundo semipromedio, el periodo a pronosticar para el año 2023 es el periodo número 2, ¿verdad? Veamos entonces si es cierto. ¿Qué tenemos que hacer? Otra vez establecer diferencia en tiempo y unidades, establecer el incremento o factor de acumulación y luego despejar la Y calculada, pero ya utilizando estos datos que utilizamos en el semipromedio. Vean cuáles son las características. En primer lugar, diferencia en unidades, pero ya no vamos a tomar en cuenta el año 2015 y el año 2022. Ahora, bueno, el año 2022 sí. Vean ustedes cuál es la característica ahora. El primer semipromedio está en el año 2017. Entonces, en el año 2017, la diferencia en unidades es la siguiente. Aquí ya no utilizamos los datos de esta serie. Ahora utilizamos los datos de esta columna. ¿Qué datos son estos? Son los semipromedios, ¿verdad? Estos datos son los semipromedios. Entonces, 61.925, que es este segundo semipromedio, menos las unidades del primer semipromedio, tenemos una diferencia mejor dicho, 8.850. Y luego la diferencia en tiempo, vean ustedes, por eso es importante, les decía, establecer correctamente la posición de los semipromedios, porque ahora la diferencia en tiempo es año 21 menos año 17. La diferencia son 4. Ahora, pregunta. ¿Se entiende de dónde salieron tanto estos datos como estos otros dos datos? Eso es importantísimo para poder determinar correctamente el pronóstico. ¿Hay alguna se duda? entiende. Bueno, ok, no hay dudas entonces. Determinemos la diferencia en tiempo o el factor de acumulación. El factor de acumulación acá es de 2.212.50. Ahora, realicemos entonces la fórmula de la Y calculada, tanto de la variable X sub 1, que es el primer semipromedio, como de la variable
X sub 2, que es el segundo semipromedio, y sustituyamos valores. Vean, y vean ustedes lo importante de realizar o de plantear también correctamente la Y calculada. Para la variable sub 1, que es el primer semipromedio, la vamos a plantear de la siguiente manera. 53.075, que es la variable A, que es las ventas del año base. Vean, las ventas del año base para el primer semipromedio, 53.075, que está en el año 2017, ¿verdad? Y para el año 2023 tenemos que pronosticar el periodo 6, y para el segundo semipromedio tenemos que pronosticar el año número 2, ¿verdad? Esto es importante. El segundo semipromedio o el año base para el segundo semipromedio es 61.925, que es el que tenemos acá, 61.925, más el factor de acumulación 2.212.50 por X, que es el año que se debe pronosticar. Para el primer semipromedio es 6, para el segundo semipromedio es 2. Realizamos las operaciones, ¿verdad? 6 por 2.212.50 es igual a 13.275, y acá 2 por 2.212.50 son 4.425. Lo único que nos resta es sumarlo a el año base. La respuesta es 66.350, ¿verdad? Esta es la cantidad de unidades que debemos de pronosticar para el año 2023. Entonces, si se dan cuenta y si son ustedes observadores, en el método aritmético, como en el método de la Y calculada, el promedio es o el pronóstico para el año 2023 es de 72.857 unidades. No varía entre método y método, es lo mismo. Pero para el semipromedio par, vean ustedes que sí ya existe una diferencia, ¿verdad? Podríamos decir que hay un criterio más conservador. No voy a pronosticar 72.000, sino voy a pronosticar 66.350 unidades para el año 2023, ¿verdad? Utilizando los mismos números, tengo un resultado diferente. ¿Cuál es la comprobación de este método? La comprobación de este método es la segunda fórmula de la Y calculada, que la Y calculada para el segundo semipromedio debe ser igual a el primer semipromedio. Esa sería la comprobación. Ok. ¿Alguna duda? Bueno, si no, vamos con semipromedios impar. Y acá, vuelvo a repetir otra vez, vamos a tomar como base el año 2016, ¿verdad? Vamos a dejar fuera el 2015. Vamos a comenzar desde el 2016 para que nos dé una serie de datos impares. ¿Cómo comenzamos a trabajar acá? Entonces vean ustedes que acá el formato también es diferente con relación a el formato que utilizamos hace un momento. Comenzamos entonces con el año 2016. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es determinar promedios o determinar semipromedios semestrales. Vean ustedes acá, para que podamos realizar una serie de datos. En este caso vamos a utilizar semestres, vamos a dividir el año en 2. ¿Cuántos datos tenemos?
tenemos 7 datos, ¿verdad? 7 datos anuales. Eso significa que tendríamos 7 datos anuales y tendríamos 14 datos semestrales. Entonces, ¿cómo determinamos estas cantidades? ¿Cómo determinamos los semipromedios semestrales o las cantidades semestrales? Vean, el primer año es el año 2016, las ventas anuales son de 53,000 y las ventas semestrales para el primer semestre son 53,000, para el segundo semestre es diferente. Ahorita vamos a ver cómo se determina. Para el segundo semestre del año 2016, aquí, mejor lo voy a colocar en otro color, los segundos semestres para que vean ustedes la diferencia. ¿Ah? Para que vayan viendo la diferencia. Estos 52,700, ¿de dónde salieron? Vean, para los segundos semestres, excepto el último, vamos a hacer lo siguiente. ¿Pueden ver mi calculadora? Sí. ¿Sí? Ok. Para el segundo semestre del 2016, ¿cómo vamos a determinar las ventas de ese semestre? Muy fácil, muy sencillo. Sumamos las ventas, ¿no? Sumamos las ventas del año 2016 más las ventas del año 2017 y la dividimos entre 2, es decir, sacar un promedio. La cantidad son 52,700. Entonces, por eso es que acá tenemos 52,700. Para el año 2017, las ventas del primer semestre van a ser iguales a las ventas anuales. Para las ventas, de una vez mejor voy a colocar todo acá para tener todas las cantidades. Vean, ¿cómo saco las ventas del segundo semestre del 2017? De la misma manera que el 2016. Ventas del 2017 más las del 2018 y las divido entre 2 y me da 54,650, que es la cantidad que tenemos acá. También para el segundo semestre del 2018. Las de ese año, 56,900 dividido 56,400 dividido 56,900 más 56,400 dividido 2, que es el promedio, 56,650. Para el 2019, segundo semestre, 56,400 más 58,800, que son del año 2020, dividido entre 2, 57,600. Para el año 2020, primer semestre igual a las ventas anuales, segundo semestre 58,800 más 62,500, dividido 2, 60,650. Lo mismo para el 2021. El primer semestre igual a las ventas anuales del mismo año y para el segundo semestre 62,500 más 70,000 dividido 2, 66,250. Ahora, el inconveniente es el siguiente. ¿Cómo hago el segundo semestre del último año? Porque no tengo ventas del siguiente año, ¿verdad? ¿Cómo hago esa resta? O, perdón, ¿cómo hago o cómo determino yo esa situación? Entonces, en el último año, para determinar la venta del segundo semestre, vamos a hacer lo siguiente.
Aquí no vamos a sacar un promedio. Aquí lo que vamos a hacer es una resta. ¿Qué vamos a restar? Vamos a restar las ventas del año, que en este caso las ventas del año son 70,000 menos el promedio del segundo semestre del año anterior. El promedio del segundo semestre del año anterior, que es el 2021, son 66,250, ¿verdad? Hacemos una resta, aquí no estamos dividiendo, hacemos una resta. El resultado son 3,750. Y a este resultado, o esta diferencia, le vamos a sumar las ventas del año, ¿verdad? Por eso es que nos da 73,750. ¿Se comprendió de dónde sale esta cantidad última del último año de la serie? Buen día. Sí, buenos días. ¿Quién habla? ¿Será que me puede volver a repetir, perdón, la última cantidad? Sí, solo ¿quién habló? Denilson. Bueno, está bien, Denilson. La vuelvo a repetir. Como en el último año, acá, no tenemos un año siguiente para sacar un promedio para el segundo semestre, entonces vamos a tomar como base el segundo semestre del año anterior. Solamente que aquí no vamos a sumarlo para sacar un promedio, sino que aquí lo único que vamos a hacer es restar estos 70,000 menos el promedio del segundo semestre del año anterior. O sea, es decir, tomamos como base estas dos cantidades, los 70,000 y los 66,250, que es el promedio del año o del semestre anterior. Entonces, restamos 70,000 menos 66,250, tengo una diferencia de 3,750. A esta diferencia le voy a sumar las ventas del último año o las ventas de este año 2022, que son 70,000. Mi resultado entonces es 73,750, que es esta cantidad que vamos a colocar en el segundo semestre. Eso solamente para el segundo semestre de la última serie de datos que tengamos para años impares. ¿Estamos bien ahí ahora, Denilson? Sí, gracias, Lick. Pero ¿y ahora qué pasa si el promedio del último semestre, digamos que del año anterior, es mayor a la venta es mayor a 70,000? Simple, son simples matemáticas, ¿verdad? Si es inferior, entonces se resta. Es decir, que acá, en lugar de 66,000, fueran 72,000, supongamos. Entonces, 70,000 menos 72,000 es igual a menos 2,000, más 70,000 es igual a 68,000. Entonces, si la diferencia es negativa, ¿qué se hace? Se resta. Son simples matemáticas. ¿Estamos? Sí, gracias. Ok. Correcto. Una vez determinado esto, ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Se recuerdan acá? Lo primero que hicimos fue dividir, ¿verdad? Dividir las dos series con una misma cantidad de datos. Entonces, vean ustedes acá, ya tenemos 7 semestres y acá también tenemos 7 semestres. Ahora ya no estamos trabajando en años, ahora estamos trabajando en semestres. ¿Estamos bien? Ya no estamos trabajando en años, sino estamos trabajando en semestres. Tenemos aquí esta serie de datos y tenemos nuestra segunda serie de datos. ¿Qué hacemos ahora?
sacar los promedios de cada serie. Y entonces acá están nuestros promedios de cada serie. ¿Verdad? Y aquí sí vean ustedes que aquí ya tenemos varios decimales. Estos 54,671 es el promedio de estas siete cantidades. Y vean ustedes dónde colocamos este 54,000, exactamente a la mitad. Tenemos 3 cantidades arriba, tenemos 3 cantidades abajo, ¿verdad? Y colocamos este exactamente a la mitad, es lo que les decía en el anterior. Lo mismo sucede con el segundo semipromedio. El segundo semipromedio, también sumamos los 7 y le sacamos el promedio. 64,221.42 es el promedio de estas 7 cantidades y lo colocamos exactamente a la mitad, acá, en los 62,500. ¿Eso qué significa? Eso significa que el primer semipromedio se encuentra ¿en dónde? En el segundo semestre del año 2017. Y el segundo semipromedio, perdón, se encuentra en el primer semestre del año 2021. Encontremos ahora y vean ahora qué periodos o cómo determinamos los periodos que vamos a pronosticar. Ok. Acá lo vamos a trabajar en años, la X sub 1, y la X sub 2 la vamos a trabajar en semestres. X sub 1, vean ustedes que comenzamos con 0 y luego vamos a ir aumentando en 0.5. ¿Cuál es la explicación o por qué estamos aumentando en 0.5? Estamos aumentando en 0.5 porque aquí ya no estamos trabajando en años. Aquí ya estamos trabajando en semestres. ¿Cuántos semestres tiene el año? Tiene 2. ¿Eso qué significa? Eso significa que en unidad de tiempo significa 0.5, el 50% del año. Por eso es que sumamos 0.5. Vamos a ir sumando 0.5. 0 más 0.5 es 0.5, más 0.5 es 1, más 0.5, más 0.5, perdón, es 1.5, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué pasa en la variable X sub 2, que es el segundo semipromedio? En el segundo semipromedio, vean ustedes cuál es la característica, porque aquí estoy sumando 1, 2, 3 a partir del 0. No estoy sumando en 0.5, porque esta columna está representada en años y esta columna está representada en semestres. Eso quiere decir que estos de acá representan semestres y no representan años. Entonces, ¿cuál es o cuánto representa para el semestre una de estas cantidades? Representa una unidad de tiempo, ¿verdad? Una unidad de tiempo. Aquí estamos, aquí tenemos una serie en semestres. Esto representa una unidad de tiempo, entonces en semestres. Aquí, para años, representa media unidad de tiempo. ¿Qué significa entonces? Significa que para el año 2023, en el primer semipromedio, vamos a buscar o a pronosticar el periodo 5.5. Y para el segundo semipromedio, para realizar la comprobación, vamos a determinar el periodo 4, que es el cuarto semestre. Muy bien. Importante lo que viene a continuación. Disculpe. ¿Sí? Entonces, en X sub 1
se toma en años y en la segunda columna en semestres o es Así es, correcto, Ah, así es. gracias, Así es. Lick. Así es. La primera columna significan años y la segunda columna significan semestres. Por eso es que aquí se aumenta en 0.5 porque el año tiene 2 semestres. Y aquí se aumenta en 1 porque un semestre tiene un semestre, una unidad de tiempo, ¿verdad? En años sería media unidad de tiempo. Ahora determinemos entonces la diferencia en unidades. La diferencia en unidades es la siguiente. Noten ustedes que los decimales son exactamente los mismos. Entonces, restamos segundo semipromedio, que son 64,221.42, menos el primer semipromedio, que son 54,621, que son estas dos cantidades que tenemos acá. La diferencia son de 9,550 unidades. Esa es la diferencia en unidades. La diferencia en tiempo es de 3.5. ¿Por qué 3.5? Son 3.5 años. ¿Por qué? Porque el primer semipromedio lo encontramos en el segundo semestre del año 2017, en el segundo. Y el segundo semipromedio lo encontramos en el primer semestre del año 2021. Entonces, vean ustedes, vamos a restar en semestres. ¿Cuántos semestres hay desde el segundo semestre del año 2017 al primer semestre del año 2021? Hay 3.5 años. ¿Cuál es la forma más fácil de determinarlo? Aquí, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, la diferencia en el segundo semipromedio, ¿verdad? La unidad de tiempo es 3.5. Si no queremos restar en semestres y hacer esa cuenta, ¿verdad? Aquí tenemos 1 año, 2 años, 3 años y aquí está el 0.5, ¿verdad? O es así. Segundo año, tercer año y el 0.5. La diferencia es 3.5. Entonces tienen dos formas de poder determinarla. La hacen por semestres o simplemente toman la cantidad que está acá, ¿verdad? Esa es la diferencia. 3.5 es la diferencia en tiempo. Establezcamos ahora el factor de acumulación. El factor de acumulación es 2,728.57143. Este es el factor de acumulación anual, ¿verdad? Y ahora tenemos que buscar el factor de acumulación semestral de los semestres. Para encontrar el semestral, únicamente lo dividimos entre 2. A la hora de dividirlo entre 2, nos da un total de 1,364.28571, ¿verdad? Anual es este. Semestral, únicamente lo dividimos entre 2, porque 2 semestres tiene el año, y nos da este factor de acumulación. Ya tenemos nuestro factor de acumulación anual, tenemos nuestro factor de acumulación semestral. ¿Vamos bien hasta ahí? Lo único que hacemos ahora es despejar nuestra fórmula de la Y calculada. De la misma manera, la variable A es la venta del año base. Para el primer semipromedio es de 54,671, para el segundo semipromedio es de 64,221. ¿Dónde los encontramos? Acá, en nuestra tablita. Luego, el factor de acumulación para la variable x sub 1 es de 2,728.57, que es el anual, ¿verdad? ¿Se recuerdan? X sub 1 representa años y X sub 2 representa semestres. Factor de acumulación en años es 2,728
y el factor de acumulación en semestres es de 1364. El periodo a pronosticar, que es la X, para la variable X sub 1 es 5.5 y para la variable X sub 2 es 4. Son estos dos factores que tenemos acá, 5.5 y 4, es decir, 5.5 años y 4 semestres. Realizamos las operaciones, otra vez, multiplicamos factor de acumulación por periodo. Para los años nos salen 15.007 y para los semestres nos salen 5.457. Sumados, nos dan 69.678.57. El resultado final lo aproximo a 69.679. ¿Cómo les va a cuadrar exactamente con los mismos centavos? Les va a cuadrar con los mismos centavos cuando ustedes utilicen la mayor cantidad de decimales. Si utilizan 2, 3, 4 decimales, puede que les varíe en centavos, pero no les va a variar en unidades, ¿verdad? Si ustedes quieren exacto, utilicen 6, 7, 8 decimales, ¿verdad? Por último, aproximan, realizar esta fórmula y si les sale igual, eso significa que efectivamente está bien el procedimiento, ¿verdad? Es la comprobación de que está bien realizado todo el procedimiento. Ok. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Vamos con el siguiente método. El método, entonces, ya de los mínimos cuadrados. Este método de los mínimos cuadrados analiza la tendencia, al igual que los métodos anteriores, de una manera lineal. También igual a lo que hicimos anteriormente. La ecuación de línea recta permite hallar un promedio de ventas de forma ascendente. Y eso es lo que vamos a determinar, ese promedio de ventas en forma ascendente. Existen dos formas de cómo determinar estos mínimos cuadrados. Se pueden resolver de dos formas. A través de una ecuación lineal, que es lo que vamos a hacer ahorita, a través de una fórmula, ¿verdad? Una ecuación lineal. Y a través de una ecuación simultánea de primer grado con dos incógnitas, que vamos a ver si nos da chance de verla. Si no nos da chance de poder ver esto, esta segunda ecuación, por cuestiones de tiempo, este segundo método, yo les voy a crear un video, ¿verdad? Un video y se los voy a colocar para que ustedes vean cómo se resuelve este método. Creo que esa va a ser la opción, ¿verdad? Porque por el tiempo no creo que nos dé chance de poder ver esta, pero sí nos va a dar chance de ver esto, la ecuación lineal. ¿Cómo lo hacemos? Para eso vamos a necesitar en primera instancia este pequeño formato, este pequeño cuadrito, ¿verdad? Bueno, construyamos el cuadro de la siguiente manera. N va a representar el número de años, que ahí ahorita van a ver cómo lo vamos a determinar. Aquí tenemos la variable X, ¿verdad? Para nuestra fórmula de la Y calculada, esta va a ser nuestra variable N, que vamos a utilizar dentro de un momento, nuestra variable Y, que son las ventas, nuestra variable X al cuadrado y nuestra variable XY. Entonces, para el año 2021, perdón, para el año 2015, este va a representar el año 1, el año base, ¿verdad?
Y aquí, por favor, ojo, porque la X en este método comienza con el número 1 y no con el número 0, como lo hicimos anteriormente. Eso, por favor, ténganlo presente, ¿verdad? Se los estoy anticipando una semana antes del examen, ¿verdad? Ténganlo presente. En este método comienza con el número 1. Las ventas son 50,000 y luego la columna X cuadrado sale o se determina elevando al cuadrado esta columna X. Es decir, X al cuadrado, 1 por 1 es igual a 1. Y la columna XY es el resultado de multiplicar la columna X por la columna Y, ¿verdad? 1 por 50,000 es igual a 50,000. Vamos con el año 2016. Aquí ya el año de la serie es el año 2. Las ventas de ese año son 53,000. X cuadrado es elevar esta cantidad al cuadrado. 2 por 2 es igual a 4. Y luego la columna XY, 166,000, que sale de multiplicar X por Y. 2 por 53,000 es igual a 156,000. Luego, para el año 2017, la serie X, en este caso, es 3. Las ventas de ese año son 52,400. X elevado al cuadrado es 9. 3 por 3 es igual a 9. Luego multiplicamos X por Y, es igual a 157,200. Y luego realizamos lo mismo con todos los años, ¿verdad? Antes de seguir, ¿hay alguna duda con la construcción de esta tabla? La construcción de la tabla va a determinar mi resultado final. Si yo la construyo bien, voy a tener un buen resultado. Si yo la construyo mal, voy a tener, obviamente, un mal resultado. Bueno, no hay dudas entonces. Para esta ecuación lineal, o resolverlo en mínimos cuadrados a través de una ecuación lineal, vamos a utilizar dos fórmulas. Una fórmula para hallar el factor de acumulación y otra fórmula para hallar las ventas ya con un pronóstico lineal. Entonces, para hallar el factor de acumulación, que es la variable B, vamos a utilizar esta fórmula. Se las voy a colocar aquí en pantalla más grande para que ustedes la puedan copiar. Les voy a dar un minuto para que la puedan copiar. Se las traduzco para que ustedes la puedan ver. Bueno, yo creo que mejor ahí está. El factor de acumulación, que es B, va a ser igual a N por la sumatoria de XY menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Todo esto lo dividimos entre N por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X cuadrado. Vean ustedes que es diferente la sumatoria de X cuadrado que la sumatoria de X elevada al cuadrado. Son dos cosas diferentes. Puede que planteada de esta manera parezca muy complicado, pero van a ver que no es nada complicado poder
despejar esta fórmula sustituyendo los valores si es que nosotros construimos bien nuestra tabla. A eso me refería yo hace un momento. Si construimos bien nuestra tabla, no va a haber ningún problema con obtener un buen resultado. Si no, simplemente vamos a tener un mal resultado. Ok. Suficiente tiempo para que la hayan copiado. Despejemos entonces nuestros valores. Vean, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar n por la sumatoria de xy. Bueno, n es el número de datos que tenemos, ¿verdad? El número de datos que deseamos nosotros, el número de datos que nosotros tenemos que pronosticar. En este caso, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 8 datos. Vean, el año 2022, el último dato es el número 8. Acá lo tenemos también. Entonces, n es igual a 8. Sumatoria de xy. ¿Dónde está xy? Aquí está. ¿Cuál es la sumatoria de xy? 2.173.100. Aquí los tenemos. 2.173.100. Menos la sumatoria de x por sumatoria de y. La sumatoria de x, sumando todos estos números, nos da 36 y sumatoria de y es igual a 460.000. Entonces, 36 por 460.000. Ya sustituimos esta parte de acá, sustituyamos la otra parte. Sumatoria de n por sumatoria de x cuadrado. Aquí está la sumatoria de x cuadrado. Son 204. Entonces son 8 por 204. Luego, restamos la sumatoria de x. ¿La sumatoria de x cuál es? 36. Estos 36 elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces vean que es diferente x cuadrado que x elevado al cuadrado. Ok. Una vez teniendo estos datos, empezamos a realizar nuestras operaciones. 8 por 2.173.000 nos da un resultado de 17.384.800 menos 36 por 460.000 nos da un total de 16.560.000. Partido o entre 8 por 204 es igual a 1.632 y 36 elevado al cuadrado, es decir, 36 por 36, no es que sea 36 por 2. Aquí, porque Excel no, en esta fórmula, obviamente no me deja subir esto elevado al cuadrado, así como está acá, ¿verdad? Pero es 36 elevado al cuadrado, no es multiplicado por 2, es elevado al cuadrado. Entonces, 36 por 36, 1.296. Obtengamos entonces nuestras diferencias. 824.800 dividido 336, es decir, la resta de 173 millones menos 165 millones da 824.000 y 1.600 menos 1.200 da un resultado de 336. Dividir uno entre otro, vean, el factor de acumulación es de 2.454.761905. Aquí, este no es el resultado final, así es que aquí puedo utilizar todos los decimales que yo quiera, ¿verdad? Este no es el resultado final. ¿Qué tenemos acá? Lo único que tenemos acá es nuestro factor de acumulación, lo único que tenemos. Luego, ya resolvimos B, ahora resolvamos A. Encontremos A otra vez a través de una fórmula. Esta es más pequeña, es más chiquita. Y vean ustedes, ¿por qué resolvimos primero B y luego resolvimos A? Resolvimos primero B porque noten ustedes que para resolver A necesitamos la cantidad de B. Entonces, si no resolvemos primero B, no vamos a poder resolver A. Entonces, la variable A se resuelve. Sumatoria de Y menos B
por la sumatoria de X todo partido N. Así de sencilla es la segunda fórmula. Aquí encontramos entonces el año base para poder realizar nuestra tendencia de línea recta. Ok. Sustituyamos valores entonces. Sumatoria de Y, 460,000. Por eso les decía, la construcción de esta tabla es determinante. Va a determinar si obtenemos el resultado correcto o no. Luego, menos B por la sumatoria de X. ¿Dónde está B? Acá, 2454.76, 1904, y aquí vean ustedes, aquí estoy utilizando muchos más decimales para obtener un resultado más aproximado a la tendencia, ¿verdad? Multiplicado por X. X es 36. La sumatoria de X es 36. Por eso aquí está esta fila de sumatorias. Dividido 8, que 8 es el número de elementos que tenemos, ¿verdad? La sumatoria de todos estos no es que estemos sumando todos los años, sino aquí estamos acumulando todos los años, que son 8 años, ¿verdad? Número de datos que tenemos. Empezamos a resolver la fórmula. 2,454 por 36, 88,371. Eso se lo restamos a los 460,000 y nos da un resultado de 371,628.5714 dividido 8. El resultado de A entonces es 46,453.57. Entonces ya tenemos A y ya tenemos B resueltos. ¿Qué hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es despejar la fórmula de la Y calculada porque ya tenemos valor de A, ya tenemos valor de B y ya tenemos valor de X. Sustituyamos valores. Vean cómo queda entonces nuestra fórmula de la Y calculada. A es igual a 46,453.57 y todos los decimales que quiera utilizar, que es la cantidad que tenemos acá, más B, 2,454.7619, que es el resultado de B, ¿verdad? Aquí, y estoy utilizando todos los resultados, y la X, que es el año a pronosticar, es el número 9, el año a pronosticar. ¿Por qué 9? Porque vean, el 2022 es 8, ya está acá sonándome alarma. 2022 es el año 8. El 2023 entonces sería el año 9 que nos toca pronosticar. Por eso es que aquí está el 9. Multiplicamos entonces. 2,454 por 9 es igual a 22,092.85 y los demás decimales, sumado a 46,453, nos da un total de 68,546.42857. Aproximado el resultado, entonces, acá, este sería entonces nuestro resultado final, ¿verdad? 68,546. ¿Hay alguna duda? No, Lick, está claro, muchas gracias. Ok. Podrán preguntar ustedes, ¿cómo hacemos la comprobación de todo esto? ¿Verdad? ¿Cómo sé yo que efectivamente está bien o está mal? Bueno, estas son las ventas.
Voy a copiar acá para hacer una serie de datos. Permítanme. Aquí estamos. ¿Cómo hago para poder comprobar si efectivamente el dato es correcto? Lo que voy a hacer es, aquí en Excel, lo puedo comprobar en Excel, a ver si es cierto. Aquí en rellenar, vamos a ir a series y en lugar de elegir una serie por acá, elegimos una tendencia. Bueno, permítanme ustedes. Vamos a... No me reconoció toda la... no me está reconociendo la... Vamos a ver. Aquí está. Lo único que me faltó es seleccionar la celda de abajo. Y vean ustedes, ¿les parece conocido este número 2454? Le doy un clic en aceptar. Y el resultado es 69,638. ¿Verdad? Vamos a ver. Bueno, hay una pequeña diferencia acá. Pero ha de ser por los decimales. Sin embargo, esta cantidad, así como lo acabo de hacer yo, en la otra fórmula que les voy a hacer un video y se los voy a colocar, ya lo van a tener disponible a partir de mañana. Ahí sí van a ver ustedes que al realizar esta operación, nos da exactamente el mismo resultado y así es como podemos comprobar que efectivamente realizamos bien nuestros procedimientos. Aquí es así como se determina entonces los mínimos cuadrados utilizando estas dos fórmulas lineales, tanto para despejar B como para despejar A. Solo si me permiten ustedes acá un momentito. Solo voy a tomar asistencia. Ok. Listo. La próxima semana comienzan los exámenes. Ya solo un minuto tengo para hablar de esto. La próxima semana comienzan los exámenes. ¿Cómo nos vamos a examinar? La metodología de los exámenes va a ser igual a la del semestre pasado. El próximo semestre se evalúan los cursos de la mañana y dentro de 15 días se evalúan los cursos de la tarde en los horarios de clase. ¿Eso qué significa? Eso significa que la próxima semana tenemos nosotros nuestro examen de presupuestos de 8 de la mañana a 10 de la mañana.
Tomen en cuenta lo siguiente, por favor. Si tienen ustedes algún inconveniente con el examen, por favor, hacérmelo llegar lo antes posible, vía correo electrónico, ¿verdad? Entonces, cualquier situación, falta de energía eléctrica o falta de internet, o cualquier otra situación que a ustedes les permita o no les permita realizar el examen y que sea con razón justificada, porque a veces hay unas excusas que absolutamente nada que ver, ¿verdad? Cuando sea valedera su justificación y adjunten pruebas, entonces yo puedo tomar las determinaciones necesarias y oportunas para colaborarles en la entrega de su examen, ¿verdad? Entonces, por favor, notifíquenmelo lo antes posible y con pruebas que sean pruebas valederas y que sean razones también valederas. No, me han mandado una serie de excusas que absolutamente nada que ver y lamentablemente si su excusa no es valedera y sus pruebas también no justifican su justificación, valga la repetición, entonces simplemente no entregó el examen, no entregó el examen, simplemente. El examen no lo recibo por correo electrónico. En el correo electrónico yo no les puedo asignar nota, las notas se las puedo asignar yo a través de la plataforma. Entonces es a través de la plataforma el medio en que se entrega el examen. Por más correos que ustedes me envíen de que aquí le envío un examen, simplemente ¿lo recibo? Sí, lo recibo. ¿Pero lo califico? No, no lo califico. ¿Por qué? Porque ahí no es el medio. Ahí no puedo asignar notas. Entonces, por favor, tomen eso en cuenta. El próximo día de evaluación, tomen en cuenta que la evaluación que van a realizar va a ser a mano. Van a haber dos series, una serie que van a contestar en la plataforma y otra serie que van a resolver a mano, pero que también van a entregar en la plataforma. Entonces, tomen en cuenta eso, por favor, tener listo calculadora, formatos, lapicero, etcétera. Y por favor, como todo lo van a entregar escaneado, por favor, dos recomendaciones, por favor. Una, que lo entreguen en orden y segundo, que lo entreguen en forma correcta y que se pueda ver, porque a veces escanean al revés y yo tengo que revisar el examen así y no, por favor, escaneen bien para que pueda revisarlo. Máxime ahora que son un grupo muy grande para poder revisar y tengo que revisar procedimiento por procedimiento y cantidad por cantidad. Entonces, les suplico que me ayuden en ese sentido. Otra circunstancia es que el examen, si bien es cierto, nuestro horario es de 8 a 10, el examen va a comenzar a las 7 de la mañana. ¿Por qué a las 7 de la mañana? Para ayudarlos en cuestión de tiempo, ¿verdad? No van a tener 2 horas, sino van a tener 3 horas. Claro, es opcional. El que quiera empezar a las 7 de la mañana lo puede hacer. El que diga, no, yo hasta las 8, pues hasta las 8 puede comenzar. No hay ningún problema a la hora que ustedes quieran comenzar. Eso sí, a las 10 en punto se cierra el examen, ¿verdad? ¿Por qué les estoy dando esa hora? Les estoy dando esa hora adicional, no porque el examen venga bien trabado y bien clavado, que no lo puedan resolver. Les estoy dando esa hora porque yo sé que en lo que ustedes entran a la plataforma, descargan el examen y cuando ustedes terminan su examen tienen que escanear, tienen que subirlo a la plataforma, eso lleva tiempo. Entonces, para no perjudicarles en su tiempo, ¿verdad? Por eso les doy esos minutos, para que ustedes estén tranquilos en poder escanear, en poder subir su examen y no estén preocupados porque no les doy sus 2 horas completas. Van a tener sus 2 horas completas y van a tener esa hora adicional para todas esas
esas acciones que se tienen que realizar y que son parte del examen y que consumen tiempo. Con esto, ¿qué les estoy diciendo? Con esto les estoy diciendo que no suban su examen a las 9:59, ¿verdad? Porque como van a escanear, puede que su examen pese 10 megas u 8 megas, 7 megas, entonces se va a llevar algún tiempo para cargarlo, ¿verdad? Entonces, si ustedes me mandan, fíjese que envié mi examen y no me lo cargó, pero dentro de sus pruebas me envían que lo cargaron a las 9:59, disculpe, no se lo puedo recibir. ¿Por qué? Porque tuvieron una hora adicional para hacer la carga como debe ser, ¿verdad? Entonces, por favor, tomen en consideración estas recomendaciones que les estoy dando. Me dio mucho gusto saludarlos. Espero que la próxima semana no tengamos ningún inconveniente a la hora del examen, que tengan un excelente fin de semana y primero Dios nos estamos saludando dentro de 15 días.